terminan desembocar en una condición similar, articular, es decir, lesión de la articulación. Recordarán ustedes en sus clases de anatomía, de fisiopatología, que todas nuestras articulaciones están conformadas por la unión de dos huesos, pero esos huesos entre sí no entran en contacto a nivel de tejido óseo, sino a nivel de tejido cartilaginoso, ¿correcto? Pero también esta articulación está sellada, cerrada, enmarcada por una membrana que se llama cápsula articular, la cual contiene el líquido articular, el líquido sinovial. Todo ello constituye un equilibrio, constituye una condición biomecánica y fisiopatológica que está en un permanente equilibrio. Por alguna circunstancia, a lo largo de toda la historia de esta patología, no se ha llegado a determinar exactamente cuál es el mecanismo por el cual se desencadena esta degeneración. Han habido muchas teorías, aceptadas unas, descartadas otras, nuevas teorías, nuevas condiciones que hacen suponer que estén relacionadas también a la presencia de esta patología, pero todas ellas desembocan en una condición, alterar ese equilibrio. Entonces, este tema es amplísimo, no vamos a poder desarrollarlo de forma satisfactoria pues, en una hora o en 40 minutos. Por lo que insto a ustedes, si tienen algunas dudas al término de la clase, de repente hacérmelas llegar, o si no, buscar por ustedes mismos alguna inquietud que tengan. De tal suerte que lo que vamos a hacer ahora nosotros es solamente dar algunas ideas con respecto a esta patología, a esta enfermedad, a esta condición, enfocándonos en las dos más frecuentes, que son la artrosis y la gonartrosis. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Y la artrosis no es sino, si queremos definirla, un deterioro progresivo. Es progresivo, es cierto, y se caracteriza por pérdida, disminución del cartílago articular. Entonces el organismo comienza a sentir que ese cartílago empieza a dañarse e inconscientemente el organismo dice, ¿qué pasa aquí? Hay alguna circunstancia que me está haciendo tener menos cartílago. Y una respuesta fisiopatológica con una serie de mediadores, como vamos a ver a posterior, comienzan a dar la orden de que se cree, que se forme nuevo hueso, nuevo tejido óseo, para que vaya a cubrir esa zona. Así es de inteligente nuestro organismo. Pero nadie le dijo a nuestro organismo que lo que se forma es hueso y no cartílago. De tal suerte que comienza a haber proliferación de células óseas. Esa proliferación constituye lo que nosotros llamamos hueso nuevo y que se traduce en la radiografía en esas imágenes blanquecinas, hiperlúcidas que se ve al inicio de esta enfermedad y que nosotros llamamos esclerosis. Por lo tanto, si ahorita yo les digo clasifiquen a la artrosis o de cualquier tipo, ustedes ya sabrán que si ven esas líneas blancas que se llama esclerosis, ya estamos hablando de un grado 1, ¿correcto? Cuando ya esta proliferación ósea es mayor, ya no solamente es la esclerosis, ya no solamente los huesos están en la capa, sino comienzan a formarse material más sólido, en forma circular, tejido óseo en forma circular. Esos son los famosos osteofitos, ¿correcto? Dentro y alrededor de la articulación. Generalmente esto se forma en las áreas de sobrecarga, en las áreas donde hay más fricción, como vamos a ver al posterior. Recuerden, esta artrosis es una afección crónica, pero de naturaleza degenerativa, no inflamatoria. A diferencia de las artritis inflamatorias, que tienen un componente inflamatorio total, es un componente disinflamatorio. ¿Correcto? En otras palabras, si es degeneración, estamos hablando de envejecimiento. Como yo le digo a los pacientes siempre, señora, usted tiene 60 años, pero su rodilla es de una paciente de 80 años. ¿Por qué? Habrá usted pues caminado mucho, tendrá usted alguna deficiencia en mano, rodilla, ¿no? Será usted deportista. ¿Cómo vamos a ver? Siguiente.
Pastillitas para que ustedes las tengan, eso lo van a tener ustedes, después las leen con calma. Osteoartrosis, enfermedad crónica degenerativa. ¿Por qué es importante su estudio? Porque miren ustedes, ¿qué es lo que causa? Discapacidad. Y aparte de la discapacidad, dependencia. Esto hace que al Estado le cueste mucho manejar este tipo de pacientes, a la sociedad y obviamente a la familia. Si alguno de ustedes tiene un familiar con una artrosis o post-artrosis, no me dejarán mentir, son pacientes que todo el tiempo están con dolor, que todo el tiempo están limitados en sus movimientos, en su actividad física normal y requiere un manejo más o menos crónico, permanente, hasta que lleguemos al final del tratamiento. Trastorno muy frecuente. Miren ustedes, en España 12% mayores de 55 ya están con artrosis de mayor grado, de primero o segundo grado, tercero o cuarto, ¿correcto? Prevalencia 10% por encima de los 50, 44% población mayor de 70 años. Pero miren ustedes, radiográficamente está presente en el 15-30% de la población mayor de 45 años, sin tener síntomas. O sea, si yo hago un screening radiográfico a la población mayor de 50 años, de 100, por lo menos 20, 25, ya van a tener signos de artrosis sin presentar ninguna molestia. Importante, ¿no? Entonces, de ahí su importancia en el estudio para identificarlo y tratar de evitar su progresión. Porque como vamos a ver después, no existe tratamiento alguno para la osteoartrosis. La última. Claro, va a ser la última clase. No existe tratamiento, ese es el primer concepto que tienen que tener. Células madre está en el estudio. Tiene que ser las verdaderas, las dosis potenciales, se tiene interferón, etcétera, demostrado, separado bioquímicamente, esas que están dando algún tipo de resultados. Pero no hay nada concreto hasta ahora, hoy. Plasma rico en plaquetas, no sirve. Glucosamina, no sirve. Condroitin, no sirve. Ácido hialurónico, no sirve. No cura. ¿Correcto? Entonces, si viene un paciente de grado 3, lo único que le vamos a decir, señora, vamos a hacer todo lo posible para que su grado 3 no avance al grado. Y no solamente es, como vamos a ver después, el tratamiento medicamentoso, sino el tratamiento a nivel de toda la condición de vida. Siguiente. La osteoartrosis. ¿Qué es? Alteración del tejido condral. ¿Correcto? ¿Qué más? Es la consecuencia normal de sobrecargas repetidas. Esto es muy importante, por eso se los pongo. La osteoartrosis es la consecuencia de sobrecargas repetidas. Por lo tanto, ¿qué se les viene a la cabeza? Lo primero que se les viene. ¿En quiénes será más frecuente? Obesos. Entonces, el paciente que viene con artrosis de rodilla, doctor, infíltreme, que me ha dicho que hay un traumatólogo venezolano, cubano, que le está poniendo ahí, que está en el dolor. ¿Cuánto pesa, señora? 90 kilos. ¿Cuánto mide? 1,50 m. Vaya, pues, gaste sus 1000 soles. No le va a hacer nada. Tiene que bajarme de peso, baje a 50 kilos y no va a necesitar nada porque se le va a pasar el dolor. ¿Correcto? Sobrecarga repetidas. ¿Quién es más? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Fuerte? Estibadores, los que hacen trabajo cargando pesos. Otros. ¿Los que hacen gimnasios? Los deportistas. Los deportistas de alta competencia siempre van a terminar. ¿Recuerdan ustedes cómo terminó Pelé? No podía ni caminar. ¿Cómo terminó Batistuta? No podía ni caminar, ¿no? Algunos deportistas, por no decir la mayoría, tienen cierto grado. Muy pocos son los que no presentan este. ¿Qué más? Para algunos autores, la alteración del hueso subcorral y o la inflamación de la membrana sinovial serían causa del inicio, pero para otros es al revés. Entonces sabe si es la gallina puso el huevo puso la gallina. Unos dicen sobrecarga, inflamación, mediadores, como vamos a ver posteriormente, alteración de la membrana sinovial, más líquido, más inflamación. Otros dicen no, primero se altera la membrana sinovial, comienza a producir más líquido, este líquido hace feedback, mediadores y comienza a producir daño. No se sabe exactamente, pero lo que sí se sabe es que sí existe, como vamos a ver después, ese tipo de daño. Hay una estrecha relación entre el cartílago, el hueso subcorral y la membrana sinovial. Lo dijimos al inicio, es un equipo. Cualquiera de los tres se daña,
Y entonces puede ser el inicio de un proceso que por feedback negativo comience a inducir destrucción del cartílago. ¿Correcto? ¿Y cómo será? Miren lo que dicen acá. Disminuye el peso molecular del ácido hialurónico y disminuye su concentración. Por lo tanto, ese ácido hialurónico que tiene la función de ser viscoso y evitar que la fricción produzca daño en el cartílago, se hace menos efectivo. ¿Cierto? Al hacerse menos efectivo, comienza a producirse la lesión. ¿Listo? Sigamos. La siguiente. Los factores que modifican el riesgo de osteoartrosis y su progresión están los factores no modificables. ¿Qué no vamos a modificar? La raza. Factores genéticos. ¿No es cierto? La raza. El sexo. Las mujeres tienen más propensión a hacer artrosis. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la rodilla de una mujer no es igual que la rodilla de un varón. El ángulo es mayor. Por lo tanto, tiene más propensión a hacer alteraciones en el eje de la rodilla, lo cual lleva a mayor sitios de fricción. Por lógica, ¿cierto? ¿Qué más? Edad mayor. Y los modificables, lo dijimos, obesidad, ocupación, la presencia de estrógenos en el caso de las mujeres, edad mayor de 50. Y obesidad, los modificables, obesidad, la ocupación, la actividad laboral, práctica profesional del deporte, alteraciones de alineación articular, todo eso ya lo hemos dicho. Traumatismo previo, alteración articular congénita. ¿A qué se refiere esta alteración articular congénita? Ya creo que no han hecho la clase, creo que es una de las últimas clases. Displasia. La mayor causa de osteoartrosis en pacientes jóvenes, artrosis grado 3, grado 4, displasia de cadera marca. ¿Correcto? Enfermedad sistémica, decía minerales abajo, tabaco, vitaminas C y D. Antes de los 50 dice la artrosis más frecuente en varones. ¿Por qué? Porque hay más deportistas para ello. Después de los 50 ya se equilibra y se hace a favor de las mujeres. La osteoartrosis, doctor, ¿está solamente en la cadera y en la rodilla? No, está en toda articulación. Puede estar en cualquier articulación. En cada una recibe nombres distintos. Hay una diapositiva en la cual vamos a diferenciarlos, pero las más frecuentes son la cadera y la rodilla. ¿Cuál de las dos es más frecuente? Las dos son de igual prevalencia. ¿Ya? Pero por lógica, ¿cuál debería ser la mayor? La rodilla, porque es la que recibe mayor carga. ¿Cierto? Siguiente. ¿Qué más? Prevalencia dijimos 30%, mayor es otra información de otra literatura, prevalencia 30%. El aumento, acá nos dice que el aumento de la frecuencia de pacientes no está relacionado con la edad. ¿Listo? Existen otros factores. Aquí habla de un tema que se ha tenido mayor boga en los últimos tiempos, que habla de la estabilidad de las partes blancas, sobre todo hablando de rodilla. Y entonces, pacientes que están sometidos, que tienen hiperlasitud, de niños, ustedes señoritas, que tienen una hiperlasitud ligamentaria que se hace persistente en el tiempo, tienen es un factor asociado a la presencia de artrosis. Entonces, esto hay que detectarlo a tiempo, de tratar de prevenir. Debilidad de estructuras musculares, periódicas. Siguiente. Epidemiología, nuevamente. ¿Es la forma más frecuente de enfermedad articular? Pregunta de examen. ¿Cuál es la forma más frecuente de enfermedad articular? ENAM. Repite, artritis, artrosis o la artrosis. ¿Cuál es la más frecuente? Bona o artrosis en general. Más del 70% de los mayores de 50 años tienen signos radiológicos degenerativos. A mí me hacen, porque tengo más de 50, una radiografía con toda seguridad que sí me van a encontrar signos degenerativos. Con toda seguridad. Sobre todo si somos pichangueros, ¿no es cierto? Si hacemos algún deporte, con seguridad vamos a ver. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? La edad. Entonces preguntan el examen de ustedes, no de nadie de ustedes. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la artrosis? Afecta más a la mujer. Listo, seguimos. Etiología.
está teniendo más propensión a acondicionar, a decir cuándo es primaria, secundaria, ya no estamos muy seguros, pero todavía se acepta en la literatura que primaria, la etiología es la edad, la genética, los estrógenos y los microtraumas. Esas son las 4 características que nos llevan a una artrosis que nosotros podemos decir que es primaria. ¿Qué significa primaria? Que es propia de nosotros, ¿no es cierto? Es propia de nosotros. Algunos dicen, doctor, pero si hablamos de traumatismo, ¿por qué el microtraumatismo considerado primario? Porque cuando hablamos de traumatismo estamos hablando de fracturas. Toda fractura articular sí o sí va a terminar en artrosis. Esto es algo que ustedes también tienen que tener en la cabeza como concepto final. Toda fractura articular, así la traten en Estados Unidos y la reduzcan al 0%, ya hay daño condral. Se ha roto la articulación. Y al haber daño condral, ya hay artrosis. ¿Listo? Entonces eso va a progresar y vamos a tener problemas. Como secundarias, ya lo dijimos, traumatismos, causas congénitas sobre el desarrollo. Doctor, pero hace un rato usted dijo displasia de cadera como congénita, como primaria. Claro, la displasia de cadera es una condición congénita, pero si no la tratas, lleva a la artrosis. Entonces ya es secundaria. ¿Correcto? Porque si la tratas, no lleva a la artrosis. Metabólicas, enfermedades endocrinas, neuropáticas, enfermedad articular inflamatoria, que también nos llevan a la artrosis. Son la asociación de una artritis reumatoidea con una artrosis es terrible. Es una de las peores asociaciones porque a nosotros nos limita mucho en el tratamiento. El tratamiento definitivo, ulterior, final, exitoso para el paciente es la colocación de una prótesis, en el caso de rodilla o de cadera. Y entonces cuando nosotros colocamos las prótesis, esas prótesis que son reumatológicas, la posibilidad de infección, la posibilidad de sangrado continuo, la posibilidad de que se afloje, la posibilidad de que el hueso no acepte y tolere bien esa prótesis es mayor en estos pacientes. Por lo tanto, es una complicación. Algunos de los colegas dicen, ¿es reumática? No, mejor no le pongo. En la privada no le pongo, porque esa prótesis que yo le pongo le va a producir molestias, se puede infectar. Se infecta una prótesis, 30-40% probabilidad de muerte. Infecta una prótesis de cadera, 50-60% de muere. Entonces yo en la privada me voy a comer ese cosito. Y loco, pues, ¿no? Y loco. No, mejor en el hospital. Yo voy a caer y me voy a producir una fractura articular por tu culpa. Seguimos. Patogenia, miren, hay una grafitita, fractura de estructura de colágeno, provocada por presiones cíclicas repetidas, ¿correcto? Si nosotros hacemos un corte, ahí vamos a encontrar cómo es esa línea del colágeno que tendría que ser continua, está ahí. Y nuevamente volvemos al concepto importante. Sobrecarga repetida, presión cíclica repetida. ¿Listo? Siguiente. Miren ustedes cómo comienza a alterarse la articulación. Una articulación normal y una articulación que ya está con un proceso degenerativo. La cápsula está inflamada, presenta presencia de quistes óseos, ya lo hemos dicho. Hay esclerosis subcondral, la esclerosis es a ese nivel de acá comienzan a aparecer los quistes óseos, como le dicen geodas, ¿no? Se pierde el cartílago y este es lo que está en controversia, ¿no? Cuando ya vemos acá hay un aumento de líquido interarticular. Y uno dice, ese aumento al inicio es producto por respuestas inflamatorias, ¿sí? Porque las células que producen este líquido alteran su estructura y se vuelven células productoras. Pero cuando llegamos a cada cuarto ya no encontramos. Entonces hay un crujido articular y hay ausencia de producción de líquido. ¿Por qué? Porque ya las células se han dañado, ya no producen. Primero producen más, por eso en las fases iniciales encontramos más líquido, inflamado, rojo. Pero en las fases finales ya no hay. Una artrosis de grado 4 nunca la van a encontrar hinchada con exceso de líquido. Siempre va a estar nada de líquido, o muy poco. Por eso algunos médicos dicen, hay que ponerle líquido, ¿no? Y entonces los mismos pacientes, antes de hacerse la prótesis, vienen y dicen, doctor, el doctor muy bueno, ya me he puesto un líquido que... Y efectivamente se le colocan muchas cosas ahí para colocar intraarticular y los pacientes mejoran porque mejora el coeficiente de fricción, ¿no? Es como que a una, ¿cómo se llama? Una bisagra que está oxidada, le echamos un 3 minutos. La puertecita comienza hasta que nuevamente se seca y nuevamente va apareciendo y se vuelve simple, ¿correcto?
Hay proliferación de la membrana sinovial. Seguimos. Lo mismo, comienzan a aparecer espolones, comienzan a ver, ya lo dijimos al inicio, aumento de líquido, después ya no hay líquido. Siguiente. Y en el estadio 2 se comienza a ver a producirse enzimas de degradación. O sea, por un mecanismo de respuesta comienzan a aparecerse enzimas que tienen la función de degradar las proteasas, metalproteasas. ¿Y estas qué hacen? Comienzan a degradar la matriz cartilaginosa. Grado 1 todavía es proliferación, grado 2 comienzan ya estas enzimas a degradar, a producir daño. Siguiente. En el estadio 3 ya los condrocitos comienzan a tener un hipermetabolismo. O sea, ya comienzan a alterarse. Primero en inflamación, después dañamos la matriz, en el grado 3 ya no, ya comienzan a aparecer los alteración a nivel del metabolismo de los condrocitos. Por eso, si queremos clasificar en un grado a partir de un grado 3 y entendemos que ya los osteocitos están metidos a partir del grado 3, vamos a encontrar geodas o vamos a encontrar osteofitos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Osteofitos? Claro, porque estamos diciendo que se altera el metabolismo y comienzan a producirse más. Siguiente. Bien, factores de riesgo, lo recalcamos. No modificables. Factores genéticos, sexo femenino y edad. Aunque ahora están modificando el sexo femenino, ¿verdad? Hay jóvenes que se cambian, ¿no? Para no tener al próximo a cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Se cambian, ¿cierto? Al final, sí van a tener. Modificables, obesidad, los trauma y ¿qué más? Factores nutricionales, disminución de la densidad mineral ósea o osteoporosis y menopausia. Entonces, cuando yo les haga la pregunta, no les voy a poner disminución de la densidad, les voy a poner osteoporosis. ¿Cierto? Ustedes van a decir, como son memoristas, era obesidad, traumatismo, no era osteoporosis. No, marco falso. ¿No es cierto? ¿De dónde agarramos? ¿Sí o no? Seguimos. Vamos, un poquito de fisiopatología. Volvemos a precisar conceptos, ¿ah? Por eso les estoy dando ideas sueltas que después coinciden en uno. Entonces se desarrollan dos condiciones. ¿Cuál? Cuando la estructura, esas propiedades bioestructurales son normales, pero a esa articulación le estamos dando una carga excesiva. De cualquier forma. Estibador, obesidad, está. Y la otra es cuando no estoy en sobrepeso, no estoy dándole sobrecarga, pero la razón es que por alguna circunstancia la matriz ósea o la matriz cartilaginosa, se ha alterado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuándo se altera la matriz cartilaginosa en una articulación? Sí, pero no algo más concreto. Las fracturas. ¿Entiendes? Yo no soy obeso, no le estoy dando carga, pero tengo artrosis. Ah, tu matriz cartilaginosa se ha dañado. Lo más probable, fractura. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué encontramos? Si hacemos un recorte histopatológico, el cartílago articular comienza a adelgazarse hasta desaparecer, empezó las primarias, pérdida de superficie lisa por tumefacción, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Fisuras, ¿qué más? Aparecen erosiones. Estas erosiones a veces intentan cubrir con fibrosis, con fibroblastos, los cráteres que se producen en el cartílago, pero no, pasado el tiempo comienza a exponerse el hueso subcondral. Después, ya lo hemos dicho, el organismo manda señales para que se formen nuevos huesitos y aparecen condrocitos neoformados. Al final comienza, se transforma todo en un mecanismo de órdenes inadecuadas y aparece fibrosis, aparece tejido conectivo alterado y al final el hueso subcondral expuesto comienza a dañarse. ¿Correcto? Esa es la secuencia.
Miren ustedes. Entonces, en base a esta secuencia, nosotros vamos a poder clasificar. Siguiente. Factores limitantes de respuesta del cartílago. Ustedes dirán, doctor, y ya pues está bien, el cartílago se daña. ¿Y el cartílago se repara? ¿O no se repara? El cartílago se repara, dice el señor, la señorita dice que no. ¿Quién apoya al señor? Nadie apoya. ¿Quién la apoya a la señorita? Nadie la apoya. Muestra, no opina, no sabe. ¿Qué dice? ¿Se reemplaza el cartílago o no? Ahí dice que no. Fuerte. Ahí dice que no. Ahí dice, pero si tú razonas y estuviste atenta en mi clase, ¿qué les dije yo al inicio? ¿Segura o no segura? No. Si tuviese capacidad de volver a formarse, de regenerarse, podríamos. Dijimos que las células madre están siendo estudiadas en algunos lugares, en algunos artículos por ahí, están informando que estas células pluripotenciales les han puesto en fragmentos de daño articular cartilaginoso y han encontrado al menos formación de controcitos, ¿no?, que los han publicado. Están reportando. Ustedes saben además que el cartílago tiene varias capas, ¿no? Entonces, lo que se ha formado por las células madre es la formación de la primera y la segunda. La tercera capa no se ha logrado hasta ahora formar. Por lo tanto, no tampoco es curativo, pero sí al menos disminuye, cierra un poco, rompe un poco ese feedback, ¿cierto? Solo células madre. Acá dice, pues, falta de vasos, ¿cierto? El cartílago no tiene vasos. Si no tiene vasos, ¿cómo se va a regenerar? No hay forma, ¿no es cierto? Porque para que se regenere algo necesita que llegue sangre, oxígeno, con todos los mediadores de formación de tejido. Por eso una lesión superficial no tiene capacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fijar. No hay células mesenquimatosas indiferenciadas, ¿correcto? No hay células. ¿Por qué es importante? Porque estas son las que, al ser indiferenciadas, pueden obtener diferentes caminos de formación y pueden irse a hacer lo que necesitemos, ¿cierto? Condrito 1, tipo 2, etc. Al no haber, no hay nada que les guíe el camino y se queda ahí. Por lo tanto, no hay forma de que estas células cicatricen, lo que hace que en otras partes del organismo no se puede hacer. No hay cicatrización. Entonces, al no haber cicatrización, no hay formación de colágeno, no hay formación de nada, fibrina, nada, ¿correcto? Y recuerden ustedes que el único tipo celular del cartílago es el famoso condrocito, y este es diferenciado, no es indiferenciado. Si ustedes se recuerdan los estudios de histología, las células diferenciadas son, ¿qué te digo?, los super especialistas. ¿Qué miras tú? Yo miro retina. Oye, pero me salió un chalazo. No, yo no veo eso. Yo veo retina, recontra diferenciado. ¿Listo? Igual los condrocitos son diferenciados, por lo tanto no tienen capacidades como las otras de regenerarse, de proliferar. Tampoco al ser tan estricto, solo retina. ¿Y no puedes ver esto? No puedo. Y el condrocito, ¿tú puedes regenerarte? ¿Puedes sintetizar alguna matriz ósea por ahí cartilaginosa? No. ¿Listo? Entonces esas son las tres condiciones por las cuales el cartílago no puede regenerarse. Siguiente. Miren ustedes ahí hay una imagen. Así se llega a formar en los casos de metamorfosis. Todas las capas del cartílago dañadas completamente, exposición del hueso subcontrario. Imagínense cómo logra esto. Pero ojo, osteoporosis grado 4, muchos pacientes ya no tienen, pero no pueden caminar. O sea, ya la rodilla ya no puede flexionar, movilizarse, están postrados en cama. Hasta ese punto estamos. Se está llegando, ¿no? Siguiente. Igual, miren ustedes, este es un corte transversal. Vean ustedes acá todavía cartílago, ¿sí? Imagen blanca. Acá le comienza a dañarse, a perderse, comienza a exponerse. Este es un quiste, las famosas geodas. Miren cómo se ve. Quiste es un hueco dentro del hueso que contiene pegatina. Cuando nosotros hacemos la prótesis, cortamos el hueso, miramos, así. Está hueco, dañado. Parece tejido minado.
pero contiene líquido, mucinoso, por eso es quiste. Siguiente. Comparación de cambios del reactivo articular en envejecimiento y osteoartrosis. Dijimos que la artrosis es una forma de envejecimiento, ¿cierto? Es una forma. Sin embargo, no es envejecimiento puro, porque si no todos tendrían artrosis a determinada edad sin influir los otros factores, ¿cierto? Y eso se demuestra con esta diapositiva. Protoglucanos en el envejecimiento normal, en la artrosis, contenido de agua, disminuida en el envejecimiento, en la artrosis que dijimos al inicio, aumenta. Síntesis de colágeno, disminuida en el envejecimiento, aumentada la artrosis. ¿Correcto? Degradación de enzimas, normal en el envejecimiento, en la artrosis, aumentada. Degradación de inhibidores enzimáticos, normal en el envejecimiento, disminuida en la artrosis. Factores de crecimiento, normal o el límite inferior normal en el envejecimiento, pero en la artrosis aumentada. Doctor, y entonces nos está confundiendo, creo, ¿eh? No es lo que le ponemos factores de crecimiento cuando estamos metiendo la artrosis, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué si está aumentada le ponemos? ¿Quién me explica? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Por qué inflamación? Pues no. La pregunta es, ¿por qué si están aumentados en la artrosis, ¿no es cierto?, los factores de crecimiento, cuando llegamos a detectarlo, le ponemos factores de crecimiento? ¿Qué dice? ¿Les dejo el tarea? Claro, porque yo no sé tampoco. ¿Qué dice? ¿Les dejo el tarea? Hay una causa que le digo, la más básica. Primero, ¿en qué grado? ¿Cierto? Siempre les digo, pregunta y respuesta. En grado inicial, sí, los factores de crecimiento están aumentados. ¿Por qué? Porque lo digo. Hay un proceso de regeneración, grado 3, grado 4, ya no hay. ¿Correcto? Ahí es donde ponemos factores de crecimiento. Y la segunda explicación, los factores de crecimiento son pluripotenciales, totipotenciales. Los que nosotros ponemos son específicos. ¿Correcto? Entonces me dice, ¿qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Comer, dale de comer. Le das sandía, ¿no? Le das plátano, mejorará la anemia. ¿Qué le das para esta anemia? ¿Qué le das? Hierro.